Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Y la semana pasada miramos en Génesis 25-21 de su hijo, Isaac. Abraham había orado para tener un hijo y Sara, Dios no lo permitió hasta que tuviera 90 años de edad. Muchas veces queremos que Dios conteste nuestras oraciones a nuestro tiempo, ¿verdad? Dios, yo pedí esto para ayer y todavía no lo ha hecho. Y a lo mejor el Señor dice otros 90 años. Pero el hecho es que Dios tiene su tiempo y su plan para todo. Pero contesta. Algunos dicen que a veces Dios dice sí, a veces no. Y a veces espera, luego le diré. Y entonces, y es lo más difícil. Es casi más fácil escuchar no que espera. Pero Dios nos hace esperar con Abraham, luego con su hijo Isaac, y entonces muchos otros casos, digamos allí con Ana de 1 de Samuel 1 y 2, con su hijo Samuel, que significa pedido de Dios, Samuel. Y entonces en el Nuevo Testamento hay varios, en especial con María, por supuesto, pero ella no tiene que esperar mucho, incluso no esperaba cuando Dios le dio, pero estaba inspirada ella por Elizabeth. Y entonces, con Juana Bautista, habían orado posiblemente unos 25 años por un hijo. Y ya se habían desesperado hasta el punto que Zacarías ya no creyó cuando el ángel dijo que vas a tener un hijo. Y Dios le hizo mudo, ¿recuerda? En Lucas 1. Y entonces, cuando él finalmente creyó, cuando nació el niño, entonces dijo, este se llama Juan. Entonces Dios le libró la lengua porque él finalmente estaba reconociendo el poder de Dios y la gracia de Dios. Y así que tenemos allí que a veces se espera muchos años para una cosa. Vanessa oró por muchos años por su padre y abuelo. Y el padre se convirtió con, no sé si 65 o 70 y algo años de edad, no me acuerdo. Pero el abuelo se convirtió como de 97 años de edad. Y entonces vivió apenas un par de años después. Pero el hecho es que hay personas que uno puede orar mucho y casi se desespera, pero Dios es capaz, ¿verdad? Y Dios lo hace cuando Él quiere. Pero aquí tenemos que Abraham oró y oró. Y entonces cuando tenía su hijo Isaac quería un hijo y Dios no lo dio rápido. Pero así en Génesis 25-21, solo mencionamos esto la semana pasada y solo voy a hacer mención ahora. Si quiere leer versículo 21 conmigo de Génesis 25-21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Hay que orar por nuestras mujeres, siempre por cualquier motivo, pero en este caso muchas veces no tenemos porque no pedimos. Muchos tratan muchos remedios para tener hijos y si Dios no quiere, Dios no quiere. Pero si Dios quiere, a veces está esperando una oración. Y aquí tenemos la oración. Ya en estos días estamos tan contentos, ¿verdad? Que con Philip, mi hijo menor, 10 años, él está casado un año más que Seth, que Esteban, ¿verdad? 10 años. Y entonces, ya solo ahora está embarazada Shannon y ya con, los dos, con gemelos, ¿verdad? En Minnesota. Así que Dios sabe. Incluso voy a poner una foto de mi nuevo nieto en el boletín del domingo, ya verá. Pero de cualquier manera, Abraham influyó a su hijo y nieto luego para orar por hijos, como Abraham había orado por su hijo. Así que encontramos aquí que nosotros debemos influir nuestra familia.
En cuanto a Abraham, él influyó, como la semana pasada, a su siervo para orar, ¿verdad? Por una esposa, por Isaac. Y entonces Dios le guió a su siervo. Pero luego con su nieto, y vamos a hablar más de su nieto Jacob esta noche, pero Jacob, luego Israel, quería casarse con una guapota, ¿verdad? Con Raquel. Y así que ya trabajó 7 años para casarse con ella. Y entonces Jacob, que significa engañador, no sabía que los familiares más grandes tienen más experiencia en engaños que uno. Así que tenía un tío Labán y el tío entonces le engañó y le presentó Lea en la oscuridad de la noche para casarse con ella. Y entonces él, a lo mejor Jacob debiera haber orado en vez de tratar de usar engaños, su propia fuerza para tener una esposa. Y a lo mejor cuando Dios, aunque él creyó que era injusto y malo, a lo mejor debiera haber estado contento con la voluntad de Dios. A lo mejor Dios usa hasta engaños contra nosotros, como de Labán, para cumplir su voluntad. Y él debiera haber estado contento, creo, con Lea. En vez de querer casarse con 2 mujeres, la hermana Raquel. Y entonces Raquel no pudo tener hijos y él oró por ella. Pero lo que quiero apuntar es Lea, por un momentico. Lea tenía los hijos, si puedo decir, de las tribus de Israel, porque Israel tenía 12 hijos y una niña. La única persona que tenía una niña era Lea, ¿verdad? Interesante, Dina. Pero entonces ella tenía 4 hijos. Y los hijos, después de Rubén, el primogénito, el próximo era Simeón. ¿Qué significa Simeón? Génesis 29, 33. Génesis 29, 33. Tenemos en el Nuevo Testamento un Simeón, un ancianito, el nacimiento de Jesús, y luego tenemos un seguidor de Jesús, Simón, que es el mismo nombre, solo con otra forma. Génesis 29, 33, Lea concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ¿quiere leer desde allí conmigo? Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también esta, y llamó su nombre Simeón. ¿Alguien sabe qué significa Simeón? Está en ese versículo la definición. ¿Okay? Dice, por esto, oyó Jehová, porque ella había pedido por él, y él significa pedido del Señor. Así oyó Jehová, porque era una petición que Dios oyó, Simeón. Y así es que encontramos aquí que su nombre Simeón muestra que es una mujer que dice, me oyó Jehová. Significa que era una mujer de oración. Lea, ¿verdad? Muy interesante esto. Jacob tenía una mujer de oración en Lea y ella llegó a ser la más bendecida, aunque había sido despreciada al principio. Porque después de tener el primogénito, Rubén, aunque perdió su derecho de primogenitura con José, que era hijo de Raquel, ¿verdad? Pero luego tenía Simeón, uno que demostraba su amor al Señor. Luego su hijo era Judá, de que viene el linaje de Cristo, ¿verdad? Por Lea y Judá, príncipe, ¿verdad? Y así que el león de tribu de Judá, ¿verdad? David, todo linaje así. Pero entonces con Judá luego tenía uno muy importante, Leví, el padre de los sacerdotes,
¿verdad? Y Moisés y Aarón y padre de sacerdotes, Leví. Y tenía, me parece, uno más. Además de Lea, de Dina, la mujer, la única muchacha de todos los hijos de Israel. Pero así que, madre de sacerdotes, madre de reyes, ¿verdad? Madre del que debiera haber sido primogénito, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí madre de un hombre pedido por Dios, Simeón, de uno que demuestra la oración. Así, la oración hace mucho. Hace una mujer muy bendecida. Solo para mencionar que cuando murió Raquel, ¿alguien recuerda dónde fue enterrado Raquel? ¿Dónde fue su sepulcro? Debajo de un árbol. Por allí. Por allí. Dice, si vas a Israel, según entiendo, y no fui allí, pero dice, hay un árbol de Raquel, ¿verdad? Más para el sur allí. Pero Lea, ¿dónde fue enterrado? En la tumba de Abraham, que él había conseguido y comprado para la tumba familiar de él y los patriarcas y reyes después. Lea tiene hasta en su muerte lugar privilegiado y parece que en aquel día Israel reconoció que gracias a Dios que me dio Raquel, Dios por ella me dio José, ¿verdad? Para él llegó a ser la primogenitura que perdió Rubén por su pecado. Pero entonces, las dos bendecidas, pero Raquel como 4 veces bendecida, ¿verdad? Por ser una mujer santa de oración. A lo mejor no tan guapa como su hermana, pero parece más una mujer de oración y santidad, y así bendecida. Pero ya tenemos Jacob mismo. Tenemos un padre comenzando a orar. Abraham tenía que aprender a orar con muchos años. Luego tenemos Isaac orando, ¿verdad? Por su esposa y por sus hijos. Buen ejemplo para nosotros. Y entonces Jacob mismo es el primero que realmente nos dice mucho más acerca de sus oraciones. Era un hombre que tenía que aprender a orar en vez de luchar. Tenía que aprender a confiar en vez de engañar, que era su nombre. Y eso es lo que encontramos en Peniel, cuando él luchaba contra Dios. Pero cuando dejó de luchar y solo quería bendición, Dios le bendijo y le llamó Israel, príncipe con Dios. Pero aquí encontramos Génesis 28, es la primera vez que él aprende un poco de oración. Génesis 28. Versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba. Recuerda que su padre Isaac había luchado para muchos pozos y al final en Berseba, un pozo que había cavado Abraham, no había más lucha y él se quedó tranquilo allí. Y fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó como almohada de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré, y a ti y a tu descendencia. Amén. Él va a orar ahora, pero primero oye la voz de Dios. He dicho esto mucho en Génesis. Hay que escuchar la voz de Dios antes de orar. Hay que aprender qué dice Dios, por cuáles cosas debo orar, qué son las promesas de Dios que Dios me da
para animar mi oración y apoyar mi oración. Él oyó Dios para saber qué orar primero y entonces mirar el poder de Dios. Y comenzó a orar primero después de oír la promesa de Dios. Estudia las promesas de Dios antes de orar y basar tu oración en lo que Dios promete. Señor, tú prometes, así te pido basado en tu promesa, Señor. Por eso decimos en cuanto a la salvación, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Invoca el nombre del Señor, serás salvo. ¿Sabe lo que Dios promete? La fe que invoca al Señor es lo que Dios usa para darnos salvación. Puede decir, yo sé que soy salvo porque he invocado al Señor con fe y arrepentimiento y la Biblia promete que soy salvo si yo le invoco. Y así que toda tu oración que sea basada en las promesas de Dios. Si Dios no lo promete, no hay seguridad de nada, ¿verdad? A veces Dios le da algo que no promete porque es un Dios de gracia y misericordia. La lluvia viene los buenos y malos, lo mismo. Pero cuando Dios promete algo, podemos orar y saber que Él lo va a hacer. Señor, yo quiero ser más santo, más consagrado. Señor, yo quiero saber cuál es tu camino para mi vida. Instrúyeme en justicia. Guíame, Señor, en tu camino. Ya sabemos que Dios nos promete en Proverbios 3, 5 a 6, Salmo 37, 5 y 6, que si encomendamos nuestros caminos al Señor, Él nos instruye en el camino y nos guía. Y así encontramos que si quiero ser santo, dice en Tesalonicenses, creo que es, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Yo sé que Dios quiere ayudarme a vivir santamente. Yo sé, y el Señor no puedo estar feliz. ¿Cómo puedo estar feliz? Alegraos en el Señor. He dicho que es mi voluntad, que estén gozosos en el Señor, y así que el Señor me puede ayudar. Pero aquí encontramos que cuando Él conoció la promesa de Dios, empezó a orar. ¿Y qué es la próxima cosa que conoció después de la promesa de Dios? Dice, esto es Betel. Dios está aquí, es casa de Dios. Bet es casa, El es Elohim, es casa de Elohim, casa de Dios. Y así que Él oyó la promesa de Dios y aquí reconoció la presencia de Dios. Así como nosotros estamos orando, es que algunos de ustedes son muy buenos de esta manera para la oración. Hay muchos que toman tiempo antes de hablar a Dios para meditar en alguna promesa, para sentir que está en la presencia de Dios y entonces levanta tu oración al Señor. Me encanta eso, que tengamos esa reverencia para meditar, pensar. Y entonces, Señor, te pido, ya guiado por el Señor, podemos orar. Así que Él reconoció la presencia de Dios después de escuchar la palabra de Dios y entonces miró la demostración del poder de Dios. Y cuando confiamos en el poder de Dios, sentimos la presencia o reconocemos la presencia de Dios, si lo siente o no, no importa, hay que reconocerlo. Y entonces cuando conoces las promesas de Dios, ya estamos en condiciones para orar, ¿verdad? Y así encontramos allí que cómo comenzó su oración realmente. Allí dice en estos versículos, versículo 17, vamos a ver aquí, estamos más arriba primero, apoyado en extremo la tierra. Solo mencionar que esta oración, reconociendo la presencia de Dios, es una cosa que se repite en el Nuevo Testamento. Porque no es solamente Dios presente, pero está mirando una escalera presente que es camino al cielo. Y esa escalera donde suben y bajan ángeles, yo en mi mente lo tengo que los ángeles no están caminando,
sino como un ascensor, escalera, ¿verdad? Como en Macy's aquí en el mall, que tú te pones encima y le llevas. Creo que así es, ¿verdad? Porque es símbolo de que esta escalera me lleva al cielo. No mis esfuerzos para subir al cielo, sino solo pararme en la escalera. ¿Y qué es esta escalera? ¿Qué simboliza esta escalera? La Biblia nos dice, ¿verdad? El último versículo de Juan capítulo 1. Juan 1, Cristo habla con Natanael y dice allí en Juan 1:51, de cierto os digo, he aquí adelante veréis el cielo abierto, como Jacob, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que no es suficiente creer en Dios. Crees en Dios, Juan 14:1. Crees en Dios, está bien, pero creed también en mí. El camino al cielo no es solo saber de Dios, pero es conocer a Jesucristo. Y así encontramos aquí que este es un símbolo, lo que llamamos un tipo de Jesucristo, como Él es la escalera que nos lleva al cielo. No tengo que subir físicamente, tengo que apoyarme en el Señor Jesús. Interesante que creo que es el Antiguo Testamento, la palabra fe o creer es la palabra apoyarse, ¿verdad? Tengo que apoyarme en Jesucristo y Él me lleva al cielo. Yo no hago nada. Yo soy débil. Cristo murió por los débiles. Romanos 5:6. Pero allí encontramos que Él no solo reconoció el poder de Dios, la presencia de Dios, la promesa de Dios, pero también el Hijo de Dios, por lo menos en símbolo, ¿verdad? En tipo de cómo es Jesucristo. Y entonces ya pudo confiar en Él. Y versículo 16 comienza su oración. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, reconoció la presencia del Señor. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchos no saben que el Señor está en este lugar. Todas las iglesias que de verdad predican la palabra de Dios, allí está el Señor con nosotros. Y la gente al otro lado de la calle dice, es un lugar, no hay nadie de importancia allí. Y no sabe que aquí está la presencia del Señor. No solo aquí, pero en cualquier iglesia que sea fiel al Señor, ¿verdad? Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hubiera orado mucho más, porque cuando reconoce la presencia del Señor, hay un corito de los morenos esclavos, ¿verdad? Que dice algo como, cuando siento el Espíritu yo oraré, ¿verdad? Y otro que el Espíritu seguro está en este lugar, ¿verdad? Y esa es la cosa, que nosotros cuando reconocemos, Él siempre está aquí, pero tenemos que estar conscientes espiritualmente de la presencia del Señor. Y una vez que nos sentimos o nos reconocemos, meditamos que estamos en la presencia del Señor, tenemos que callar de reverencia delante del Señor o tenemos que abrir la boca en alabanza y adoración al Señor. Y es lo que pasa. Antes de orar, Él adora. Nota esto. Tuvo miedo, pues cuán terrible es este lugar. Un poco de confesión posiblemente. Es un gran pecador. Tuve miedo. Si tú estás aquí y yo merezco muerte, Señor, por mi pecado. No es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Cristo dice, yo soy la puerta. Y se levantó Jehová de mañana y antes de orar más tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Alzar es la palabra presentar o sacrificar también. Así que se sacrificó, se presentó su cuerpo sacrificio santo, vivo, agradable al Señor, que es su culto racional, su adoración racional, Romanos 12:1. Y aquí está por levantar esto, adorando al Señor, ¿verdad?
Y entonces derramó aceite encima de ella, señal del Espíritu Santo. Y llamó el nombre del lugar Casa de Dios, Betel. Antes, Luz era su nombre de la ciudad. Versículo 20, hizo Jacob voto, diciendo, ya empieza a orar un poco más. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si me volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este versículo solo aparte es una razón que damos, un argumento que damos para el diezmo. Algunos dicen, el diezmo, esto era de la ley de Moisés, dar diezmos. La ley de Moisés no fue por otros 400, 500 años, ¿verdad? Aquí tenemos que antes, cuando uno quería adorar al Señor, recuerda a Abraham, dio un diezmo a Melquisedec, Jacob da ejemplo de su abuelo, posiblemente, un diezmo al Señor. Hay muchos de nosotros, yo sé que el diezmo es 10% de lo que gano. Si gano $1,000, debo dar $100 al Señor. Pero si yo doy $20 al Señor, ya he dado una ofrenda. Eso voy a llamarlo diezmo. Puede llamarlo lo que quiere, ¿verdad? Yo puedo llamar un perro un gato, pero es un perro, ¿verdad? Es una ofrenda, pero no es un diezmo. Un diezmo, ¿verdad? Es cuando es 10%. Pero de cualquier manera, no es una ley. Viene de su amor. Y luego Dios lo incorpora en la ley para mostrar lo que le agrada. Una manera de agradarle es guardar un día de la semana para él, dar 10% para él, ¿verdad? Y interesante que el Señor nunca anula eso, solamente lo cambia en el Nuevo Testamento. Dice en Mateo 23, cuando los fariseos dicen, vamos dando diezmo. Y Cristo dice, es bueno, debes seguir haciendo eso. Pero poner énfasis en lo más importante, misericordia, justicia, ¿verdad? Amor, eso es lo importante. Pero no dice, si haces justicia y misericordia, ya puedes dejar de dar diezmo. No dice eso. No lo quita. Solamente lo cambia de una ley de Moisés para salir otra vez como de Jacob y Abraham, como ley de amor. No lo hago porque es una ley. Si yo doy una ofrenda 10% al Señor, no es porque, Dios me va a castigar, sino porque no estoy obedeciendo la ley. No es una ley, sino la ley de amor. Señor, yo te amo. ¿Qué te agrada? Bueno, una cosa que puedes hacer para mostrar que me amas es darme 10%. Ok, Señor, esa es una buena manera de mostrarte amor. No es una ley, es solo la manera que Dios dice para mostrarle amor. Pero en el Nuevo Testamento no estamos bajo la ley. Acabo de decir que no estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley habla de 2 diezmos al año y cada tercer año un diezmo más. Si divide eso una vez cada 3 años por 3, es 23% de tu salario que tienes que dar como diezmo. En Malaquías 3 no habla del diezmo, habla de los diezmos, plural. Porque en el Antiguo Testamento dieron diezmos. Yo no estoy bajo la ley. Entonces tú por eso no tienes que amar a Dios tanto como los que estaban bajo la ley. Tú puedes, y realmente pocos de nosotros, yo creo que damos ni los 10%, menos 23%, ¿verdad? Para el Señor. Pero tiene que reconocer que no debemos jactarnos. Yo hago lo que sale de mi corazón. No. Hace lo que Dios quiere. Si no es mandar, es querer. Y las leyes muchas veces es solo para mostrar lo que agrade al Señor. Así que no lo hago porque es una ley, lo hago porque Dios me mostró en la ley lo que es agradable a Él.
Y eso es una cosa que no esperé llegar allí. Estamos hablando de oración, pero aquí está. Pero de cualquier manera, tenemos que reconocer que dice allí, si tú me regresas, voy a apartar el diezmo para ti. Pero tengo que estar convencido, Señor, que tú vas a proveer para mí. Muchos no dan su diezmo porque no tienen fe que Dios puede pagarles, proveer para ellos. Si yo doy el diezmo, ¿de qué voy a comer? Dios no puede proveer. Y él dice, bueno, yo no sé si puedes proveer o no, Señor. Si tú me pruebas que puedes proveer, entonces voy a dar mi diezmo. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos decir, mira, por tantos siglos, por toda mi vida, Dios ha mirado Ebenezer. Hasta aquí yo te ayudé, ¿verdad? Así que debemos decir, Señor, tú has probado que me provees lo que necesito. Así, Señor, yo no necesito más pruebas como Jacob. Yo ya tengo las pruebas en la muerte de Cristo, que me amas, en las provisiones que has hecho en mi vida hasta el momento. Yo sé, Señor, si yo doy lo que tú quieres, que tú vas a proveer para mí. Si encontramos que cuando él oyó la promesa de Dios, miró la presencia de Dios, empezó a adorar a Dios, se consagró a sí mismo, se presentó a sí mismo a Dios, y entonces, aunque solo se consagró por completo después de Dios confirmar su promesa, dijo, Señor, guárdame en este camino, provee para mí en este camino. Esaú a lo mejor me quiere matar porque yo le engañé y él quiere matarme, me dijo que iba a matarme. Pero si tú me guardas y Señor, si tú provees para mí, yo voy a dar un diezmo. ¿Cuántos de nosotros, Señor, dame un trabajo? Ok, aquí está tu trabajo, ¿me vas a dar mi diezmo? Bueno, no, ya me has dado el trabajo, es 100% para mí. A lo mejor le doy 1%, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios nos da y eso debe mostrarnos lo que Dios puede hacer. Y a veces no damos ni a Dios lo que Él pide y luego queremos que Dios nos dé a nosotros más cuando estamos robando a Dios, ¿verdad? Ya he robado a Dios mis diezmos y ya espero que Dios me dé más para otras necesidades que tengo. Señor, ¿por qué no provees para mí? Porque me estás robando ya lo que te he dado, ¿verdad? Estás robando 10% y ya quieres más. Y así es que tenemos que reconocer que Jacob dijo, cuando tú provees, si Dios no me da $100, Dios no espera un diezmo de $10, ¿verdad? Señor, tú me das un trabajo de $100, claro que le daré el diezmo, pero tú tienes que proveer primero, Señor. Pero aquí encontramos que Dios ha proveído. Y así que más tarde en el Betel, porque él regresa a Betel, casa de Dios, y más tarde va a llamarlo el Betel, Dios de la casa de Dios. Porque ya no miro tanto la casa como miro Dios que me ha guardado en todos los años y entonces me ha regresado aquí a la casa de Dios. Si encontramos aquí que Jacob luego oró la oración de su padre 2 veces, ¿verdad? ¿Cuál fue la oración que mencionamos la otra semana de solo 2 palabras? De Abraham, especialmente de su abuelo, heme aquí. Génesis 31:11. Allí está, con miedo. Allí está Labán engañándole. Dice, Señor, necesito tu dirección, tu guía en mi vida. Y me dijo el ángel de Jehová, de Dios en sueños, Jacob. Porque ya Dios en este tiempo, queriendo casarse con Raquel, luego con Lea, y luego para más trabajo, había trabajado como 26 años allí para su tío, ¿verdad? Ya tienes 2 mujeres, pero el tío sigue robándole todo lo que él gana, y entonces hace un trato con su tío. Mira, solamente las cabras que salen rayadas son mías. Todas las cabras lisas son de usted. Pero si tiene rayos, son míos, ¿ok? Porque muy pocos salen rayados, ¿verdad? Casi todos salen lisos.
Ok, dice Labán, está bien. Y entonces, ¿qué pasa cuando él está orando, Señor? Versículo 11, me dijo el año de Dios en sueños a Jacob. ¿Y qué dijo? Yo le dije, heme aquí. Y le dijo, alza ahora tus ojos. Tú dijiste, si yo te proveo cosas, tú vas a obedecerme, ¿ok? Verás que todos los machos que cubren las hembras son lisados, pintados y abierrados. Todo lo que eran tipos raros, casi todas las ovejas y cabras salen de rayos y pintados y tipos raros. Antes eran todos lisos. Pero para mostrar cómo el trato es que tú puedes tener los animales raros, he hecho todos raros. Y tú puedes tener todos los raros. Y así que, mira lo que he hecho. Y entonces yo he visto lo que Labán te ha hecho. Pero versículo 13, yo soy el Dios de Betel. ¿Recuerda? Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste el voto, tú dijiste, cuando te bautizaste para nosotros, ¿ok? Yo voy a servir al Señor con mi vida. Y muchos después del bautismo no sirven al Señor. Allí está diciendo, allí cuando yo le di esa visión, tú dijiste que me ibas a servir si yo te proveía. Y es lo que te he proveído para mostrar que yo soy Dios. Y recuerda lo que hiciste de ungir la piedra y prometer esto, que yo voy a servirte, Señor. Levántate ahora y sal de esta tierra. Ya Dios puede guiarle porque había orado esas dos palabras con sinceridad. Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Sal de esa tierra. Vuélvete a la tierra de tu nacimiento, donde Esaú quiere matarte. ¿Cómo? Sí, confía en mí, proveer por ti, a protegerte. Capítulo 46, versículo 2. Habló Dios a Israel, ya su nombre es Israel, en visiones de la noche, dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí, otra vez, 46, 2. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto ahora, porque yo haré de ti una gran nación. Ya ha pasado muchos años, ya tiene los hijos, José está en cautiverio en Egipto, es el rey de Egipto realmente, el primer ministro de Egipto, y dice, tú dices, heme aquí, que quieres mi dirección en tu vida. Antes te di la dirección a regresar a tu tierra, te guardé de Esaú, y ahora que dices, heme aquí, te doy instrucción para ir a Egipto, donde tu pueblo estará por 400 años, en esclavitud, en dificultades, pero protegidos y creciendo para ser un gran pueblo para el Señor. Así que la oración ganó la dirección del Señor. La oración ganó la bendición del Señor. La oración guió el poder del Señor. Y así le ganó el poder del Señor. Y así la oración hace mucho. Le dio todos sus hijos, todos sus nietos, y años de bendiciones hasta llegar al Mesías de su linaje. La oración eficaz del justo puede mucho. Allí lo dejamos. Todavía tengo dos cosas más. Allí en capítulo 32 es el capítulo más grande de sus oraciones, cuando está en el Betel y entonces en Peniel, aprendiendo a orar de lleno, porque Peniel es rostro de Dios, cara de Dios. Pero allí es donde él peleaba contra Dios. Yo voy a hacer las cosas de mi manera. Y Dios dice, no, cuando te debilito, vas a ver cuánto me necesitas. ¿Y cuántos tenemos que, por lástima, estar debilitados para reconocer cuánto necesitamos orar? Pero allí llegó a ser Israel, de engañador a príncipe con Dios, cuando aprendió a orar cara a cara con Dios. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas.
Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.